Hola, ¿qué tal? Me alegra saludarlos un momentico para retomar este proceso de formación de manera virtual. Ustedes, como han visto durante estas primeras semanas, pues, de manera presencial, eh, las clases de epistemología de las ciencias sociales no es un tema sencillo de abordar. Ha sido un poco complejo de manera presencial, así que de manera virtual seguramente va a tener también algunas dificultades. Es por eso que este video que vamos a presentar ahora es un video corto de no más de 15 minutos para cerrar el tema que hemos trabajado durante este primer corte, que hace referencia a la racionalidad científica, a la ciencia, para empezar a adentrarnos en el tema que nos interesa, que es el campo de las ciencias sociales. Entonces, si bien ustedes ya desarrollaron el documento de racionalidad científica, donde se hace algunos planteamientos en torno a la forma como la ciencia y la racionalidad piensa el conocimiento, cómo piensa la realidad, cómo piensa la producción de conocimiento, pues no vamos a tener la posibilidad por este medio de abordar con detalle ese documento, que por demás es algo complejo. Entonces este video va a ser un video corto con el cual vamos a cerrar este capítulo y vamos a empezar a trabajar en torno al campo de las ciencias sociales. O sea que ustedes en la plataforma Moodle van a encontrar también el documento de la siguiente sesión, que hace referencia a la historia de las ciencias sociales. Entonces, pues nada, me agrada, me alegra nuevamente estar en contacto con ustedes y vamos a ver entonces este video corto para dar un panorama general y hacer el cierre del concepto del tema de racionalidad científica. Entonces, para continuar con esta línea, vamos a retomar un poco lo que ya hemos planteado también en otras sesiones o en clases anteriores. Y es que cuando pensamos en la ciencia, en este caso en la racionalidad científica, recuerden que estamos haciendo referencia a todas las ideas, los supuestos, las creencias, que esto podría también pensarse, digamos, como generación de conocimiento, todas las ideas, supuestos y creencias que se han generado en torno a la realidad, que se han encargado de producir, generar estas ideas, estas creencias, estos supuestos. Supuestos podemos pensarlos como verdades que se asumen sin mayor discusión o sin discusión, que son supuestos que tienen bastante solidez y se asumen sin discusión. Entonces, eh, históricamente se han ido generando diferentes vertientes que piensan la realidad de una manera, el conocimiento también lo piensan de una forma. Ustedes encontraron en el documento que en torno a la racionalidad científica aparece entonces el racionalismo, aparece también el realismo, aparece el reduccionismo, ¿sí? Como aspectos centrales en el campo de la racionalidad científica. De estos vamos a concentrarnos entonces en estas que vemos acá: el reduccionismo, racionalismo, realismo, el atomismo. En relación también con el reduccionismo, vamos a concentrarnos un poco alrededor del racionalismo, ¿sí? Y en el conjunto amplio de la racionalidad científica. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho de la realidad? ¿Qué es lo que se ha dicho de la producción de conocimiento de los seres humanos? Cada una de estas vertientes tiene una forma de responder a esas preguntas. El reduccionismo piensa la realidad de una manera, el realismo de otra, el racionalismo de otra. Y todas estas vertientes filosóficas podemos comprenderlas o entenderlas como vinculadas o como una forma de racionalidad científica. Una forma de racionalidad científica ha sido el reduccionismo, el racionalismo o el realismo. Entonces, entrando un poco en detalle, cuando pensamos el racionalismo, ¿qué sería o cómo podríamos entender el racionalismo de manera también muy general? Lo primero que dice el racionalismo, por ejemplo, es que la racionalidad científica se ha caracterizado por combinar la razón y la experiencia.
es decir, el racionalismo como una forma, una vertiente, una manera de racionalidad, expresa que la racionalidad misma es la combinación de la razón y de la experiencia, a que hacen referencia con estos aspectos. En términos de la razón, pues allí entra el racionalismo y en la línea de la experiencia aparece lo que se ha conocido como el empirismo. ¿A qué hace referencia cada uno de estos conceptos? Cuando hablamos de empirismo, lo que se está diciendo desde el racionalismo es que el conocimiento se genera a partir de los sentidos. Es lo que privilegia el empirismo. Entonces, ¿qué es lo que dice el racionalismo en relación con la producción, a la forma como se genera el conocimiento? Y lo que dice es que el conocimiento se genera a partir de los sentidos. Es lo que ha planteado el racionalismo. Es decir, que no hay otra manera de producir conocimiento sino a través de lo que se capta con los sentidos. Y allí, ¿qué tendríamos que hacer como individuos o seres guiados por el racionalismo? Es identificar en los comportamientos o en las prácticas, sea de la naturaleza, eventos naturales, o sea también en los comportamientos o prácticas, fenómenos sociales de las personas y las poblaciones, lo que tendríamos que identificar son esos comportamientos, prácticas o eventos que son constantes, es decir, que aparecen de manera constante. Entonces esa es una creencia que tiene el racionalismo, y es que la forma de generar conocimiento es a través del uso de los sentidos, ¿sí? Pero no basta con captar a través de los sentidos, sino que para la generación de conocimiento también se requiere lo siguiente: pensar que la realidad es simple, que la realidad, como lo plantea el racionalismo, la realidad es no contradictoria, es decir, que la realidad es regular, es lo que ha planteado el racionalismo, es decir, que la realidad es racional. En la medida en que la realidad es simple, es regular y no tiene contradicciones, es posible entonces captarla a través de los sentidos. De esta manera, el racionalismo lo que diría es que los fenómenos son constantes, no son cambiantes, y aunque hayan cambios, siempre va a ser posible identificar en esos fenómenos características constantes. Es decir, todo lo que captan nuestros sentidos es constante. Dice el racionalismo que lo que hoy observamos con seguridad es lo mismo que vamos a observar mañana, en 6 meses, en un año. Y que aunque encontremos algunas diferencias, pues realmente en el fondo de esas diferencias hay unas constantes, unas características constantes que podríamos reconocer de la misma observación, por ejemplo, que hicimos meses atrás. ¿Qué más dice el racionalismo entonces de la realidad? Ya lo habíamos planteado, y es que la realidad es racional y es simple. ¿Eso a qué lleva? Ya lo habíamos enunciado, y es que esa realidad no tiene contradicciones, es decir, que no es posible, según el racionalismo, hoy captar la realidad con unas características y mañana encontrar esa misma realidad con otras características completamente diferentes. Es lo que plantea el racionalismo de la realidad, que esta es regular. Entonces, a partir de allí lo que se dice es que es posible establecer leyes. Es decir, si la realidad al parecer no es cambiante, es permanente, es regular, pues es posible que si yo observo hoy un comportamiento y una práctica y sé que esa misma se va a repetir mañana, en los próximos meses, pues a partir de allí es posible establecer leyes. Leyes con las cuales uno al final termina haciendo predicciones. De esta manera, continúa el racionalismo planteando que la realidad entonces se puede ordenar y clasificar. Los fenómenos son constantes y que aunque encontremos dinámicas y condiciones cambiantes,
siempre van a haber unas características constantes. Siempre vamos a poder identificar aspectos constantes en aquellos fenómenos que en apariencia son cambiantes. Entonces esto hace que nos lleve a pensar que la realidad realmente es una cuestión simple y racional. Y eso ha llevado, especialmente en el campo de las ciencias exactas, a que la realidad, ¿sí?, natural pueda ordenarse y clasificarse. En la medida en que no hay diferencias notables o muy significativas en los fenómenos, en las especies, es posible ordenarlas y clasificarlas. Es lo que plantean los racionalistas, que en lo diverso, inclusive en lo diverso, hay algo común y que en lo cambiante siempre hay algo constante. Ese es el planteamiento del racionalismo. De alguna forma, es una manera de pensar la realidad de alguna forma estática, sin mucho cambio, sin mucha variación. Y dentro de lo que plantean entonces los racionalistas, plantea el autor que lo constante, ¿sí?, es decir, en lo constante o en lo variable siempre va a haber una característica constante. Estos son pues elementos a considerar en términos de la racionalidad científica. Ya vimos entonces que en el campo de la racionalidad científica también es posible encontrar otras vertientes, ¿sí?, otras orientaciones, llamemos filosóficas, que han tratado de comprender la realidad y que han tratado de enunciar cómo producir o generar conocimiento. Entonces, nos concentramos en este campo del racionalismo, pero hay otras vertientes que también tienen una mirada frente a la realidad, que tienen una postura frente a la forma de producir conocimiento, que hace referencia al reduccionismo y al realismo. Entonces, creo que de momento estos conceptos son complejos. Lo que vamos a hacer es, de momento, dejar allí para poder adentrarnos en el campo de las ciencias sociales.